Jornada 6 de la Liga Española 2024 a 2025. Marc-André ter Stegen sufre una grave lesión en la rodilla y se pierde el resto de la temporada. Y a 700 kilómetros de distancia, un exfutbolista polaco vive relajado en Marbella, sin imaginar que será el elegido para llenar el vacío en la portería del FC Barcelona. Ese polaco es Wojciech Szczęsny, guardameta de 34 años con una destacada y extensa carrera en el fútbol europeo. Además, es un portero carismático y excéntrico, capaz de ganar un Guante de Oro, pero también de ser apartado del equipo por fumar en las duchas o incluso de apostar 100 euros con Lionel Messi en pleno partido. ¿Quién hubiera pensado que este tipo pasaría del retiro a convertirse en ídolo del Barça en cuestión de meses? Por eso me puse a investigar su historia y quedé alucinado. Szczęsny pasó meses en el banquillo del Barcelona, hasta el punto de que muchos clubes se preguntaban por qué lo habían fichado. Sus momentos más destacados fueron en los entrenamientos y en el vestuario del Real Madrid, cuando encendió un cigarrillo para celebrar una victoria por 0-4. Iñaki Peña mostró un gran nivel durante la ausencia de ter Stegen, mientras Szczęsny trabajaba en recuperar su forma física tras su breve retiro en Marbella. Él mismo entendía que no jugara. Sin embargo, en enero, el entrenador decidió darle la titularidad en la Copa del Rey. Parecía algo temporal, pero el polaco se afianzó en el once inicial. Su comienzo en la portería del Barça generó dudas y momentos inolvidables, pero hoy es el amuleto de Hansi Flick y ha establecido un récord histórico en la portería blaugrana. Todo esto proviene de la calidad y seguridad que demostró a lo largo de su carrera, aunque también protagonizó muchos episodios surrealistas, muy surrealistas. Wojciech Szczęsny es hijo de Maciej Szczęsny, es portero profesional de Legia de Varsovia. Sin embargo, el joven Wojtek primero practicó baile de salón, algo que él mismo confesó que le avergonzaba admitir. Es en serio, parece broma. Más tarde se inclinó por el fútbol y se unió a las categorías inferiores de Legia de Varsovia, donde dejó excelentes impresiones, lo que le permitió entrenar con el primer equipo a los 15 años. En 2006, Szczęsny fichó por el Arsenal para integrarse a su equipo juvenil, un gran salto en su carrera. Pero ese mismo año sufrió un grave accidente en el gimnasio, rompiéndose ambos brazos, lo que lo mantuvo meses en recuperación. Cada vez que le preguntaban por ello, bromeaba diciendo que un brazo se lo rompió en la guerra y el otro por la mordida de un tiburón. Una vez recuperado, Szczęsny fue cedido al Brentford, de la tercera división inglesa, en busca de minutos. Ese año fue clave para él, ya que tuvo un rendimiento sobresaliente. Realizó paradas espectaculares que los hinchas del Brentford aún recuerdan. No exagero. En 2015, los aficionados lo eligieron como el portero de la década del club. Además, revisé foros de fans y lo consideran una leyenda. De regreso al Arsenal, Szczęsny era, en teoría, el tercer portero. Sin embargo, a mitad de la temporada 2010 a 2011, se ganó la titularidad. El polaco tenía la confianza de Arsène Wenger, quien veía en él un gran potencial. De hecho, le renovaron el contrato esa misma temporada. Curiosamente, Szczęsny debutó en la Champions League contra el Barcelona en octavos de final, en un partido que ganaron los Gunners. Lo celebró a lo grande, aunque no lograron avanzar en la eliminatoria. Como titular del Arsenal, con solo 21 años, Szczęsny sorprendía con actuaciones destacadas, consolidándose como uno de los porteros más prometedores del mundo. Fue decisivo en varios partidos, con intervenciones de altísimo nivel. Los penales eran su fuerte. Mira este doble paradón que le hizo al Liverpool en Anfield, simplemente espectacular. El Arsenal había encontrado al portero del futuro. Además, Szczęsny conquistó a los aficionados no solo por su rendimiento, sino por su personalidad. Era un tipo extrovertido, único. Él mismo decía que había que estar medio loco para ser portero, algo que podría venir de familia. Su padre le dio un puñetazo a un rival en un partido de la Recopa de Europa. Ese rival era Roberto Mancini, exentrenador del Manchester City. Szczęsny también se convirtió en el portero titular de la selección polaca y tuvo grandes actuaciones, como contra Alemania en 2011, un partido que los polacos recuerdan, o eso creo. Sin embargo,
fue criticado por algunos errores curiosos. Por lo que investigué si tenía momentos de desconexión mental. Por ejemplo, recibió muchas críticas en una eliminatoria de octavos de Champions contra el Bayern Múnich. Dejó a su equipo con 10 jugadores en la primera parte, con el marcador 0-0. En la Eurocopa 2012 con Polonia, también fue expulsado en el primer partido, complicando el camino de su selección. A pesar de estos fallos, Szczęsny siguió siendo el portero titular del Arsenal y en 2014 compartió el guante de oro de la Premier League con Petr Cech, manteniendo su arco en 0 en 16 partidos. Nadie cuestionaba su calidad, pero los errores le pasaron factura. En a Premier League match against Southampton, Szczęsny tuvo una actuación desafortunada que lo marcó. Fue señalado en los 2 goles del rival y el Arsenal perdió 2-0. Justo después, frustrado, decidió encender un cigarrillo en un rincón del vestuario, pensando que nadie lo vería. Pero alguien lo delató a Wenger, su entrenador. Obviamente, el técnico sabía que Szczęsny fumaba, pero no lo toleraba dentro del estadio. Por esto, el club lo multó con 20.000 libras, un incidente que causó revuelo en Inglaterra. A pesar de esto, Szczęsny ganó la FA Cup de 2015 como titular, cerrando su etapa en el Arsenal. Quería quedarse, pero el fichaje de Petr Cech lo llevó a salir cedido a la Roma. Un hincha de los Gunners se despidió de él con un video en YouTube recopilando sus mayores errores en la portería del Arsenal. Ese tipo claramente no lo extrañaría, aunque muchos ingleses lo querían. Sin embargo, su llegada a Italia fue tan determinante que, sin esa etapa, probablemente no estaría ahora en el Barça. En la Roma, Szczęsny se ganó rápidamente la titularidad y dejó grandes sensaciones, tanto bajo los palos como fuera del campo. Su personalidad conquistó a los hinchas italianos. De hecho, el club creó una serie en YouTube llamada The Szczęsny Show, donde entrevistó a figuras como Salah, Rudiger y Nainggolan. Szczęsny decía que Nainggolan estaba aún más loco que él. En su segunda temporada en la Roma, alternó con Olesen Bakker. El brasileño jugó la Copa y la Europa League, mientras Szczęsny fue el titular en la Serie A. En esa temporada, la Roma logró la mayor puntuación de su historia en la Serie A, con 87 puntos, y Szczęsny fue uno de los protagonistas. Fue el portero con más partidos sin recibir gol y el que tuvo el mejor porcentaje de paradas, junto con Jan Oblak. El guardameta mostró un nivel impresionante durante sus 2 años en la Roma. Por eso, la Juventus lo eligió como sucesor de Gianluigi Buffon, quien estaba en su última temporada. Era una gran responsabilidad para Szczęsny. En su primer año, estuvo a la sombra de Buffon, pero jugó 21 partidos y solo encajó 10 goles. Uno de esos goles fue el penal de Cristiano Ronaldo en la Champions League. Sí, Szczęsny fue quien entró tras la expulsión de Buffon, cuando éste protestó airadamente por el penal. Con la salida de Buffon al PSG, el polaco se convirtió en el líder de la portería de la Juventus, con un rendimiento más que sólido. Fue nominado al premio Yashin como mejor portero del año. En 2019, Buffon regresó a la Juventus y Szczęsny aprovechó para aprender aún más de él. Debió recibir buenos consejos, porque en 2020 fue nombrado el mejor portero de la Serie A. Por cierto, Buffon no logró quitarle la titularidad, de ahí la broma de Szczęsny de que era el mejor portero de la historia por haber sentado a Alisson y Buffon, claramente en tono irónico. En la Juventus, vivió sus mejores años a nivel individual y colectivo. Se mostró más seguro bajo los palos y redujo sus errores. También se convirtió en un especialista en penales, deteniendo 9 en su etapa con la Juve. Precisamente, Szczęsny fue una figura clave en el Mundial de Qatar 2022 por esta habilidad. Contra Arabia Saudí, hizo una parada espectacular a un penal, y luego se levantó rápidamente para bloquear el rebote. Una locura. Más tarde, contra Argentina, protagonizó uno de los momentos más icónicos del torneo. Mientras el VAR revisaba un posible penal de Szczęsny a Messi, el polaco apostó 100 euros con Leo a que no lo pitarían. Al final, pitaron el penal. Szczęsny perdió la apuesta, pero detuvo el disparo, el segundo penal consecutivo que paró en el Mundial. Después bromeó que no pagó los 100 euros porque Messi ya tenía suficiente dinero.
A pesar de estar en su mejor momento deportivo, Szczęsny decidió retirarse. Sentía que su cuerpo estaba listo, pero su corazón ya no estaba en el fútbol. Comenzó a disfrutar de su vida ideal en Marbella, con su familia, comiendo pizzas y tomando cervezas, la vida relajada con la que siempre soñó. De repente, recibió una llamada del FC Barcelona. Necesitaban sus servicios. El Barça era un equipo que Szczęsny siempre había admirado por su estilo de juego, aunque enfrentarlos le costó 2 lesiones. En ese momento, su amigo Robert Lewandowski lo llamó para convencerlo de unirse al Barcelona, aunque no estaba del todo seguro. Su entorno le dijo que sería una locura rechazar la oportunidad, y de la noche a la mañana pasó del retiro a ser portero del Barça. Según el diario Sport, el día de su firma, Szczęsny llegó a Barcelona, pasó el reconocimiento médico, pero en lugar de ir a las oficinas del club a firmar de inmediato, decidió quedarse a cenar en casa de Lewandowski, mientras De Colo esperaba ansioso para cerrar el contrato. Firmó, pero al día siguiente. Al principio, el portero polaco se dedicó a ponerse en forma en los entrenamientos, mientras Iñaki Peña ofrecía un gran rendimiento en la portería. Szczęsny no jugó en todo 2024. Finalmente, debutó en un partido de Copa del Rey contra el Barbastro. El polaco dijo que nunca imaginó debutar con el Barça en un campo así. Luego fue titular en la Supercopa de España, y en las semifinales contra el Athletic tuvo una gran actuación, con 5 paradas. Sin embargo, en la final contra el Real Madrid, salió tarde en una jugada, se llevó por delante a Mbappé y recibió una tarjeta roja. Por suerte para el Barça, esto no afectó mucho el resultado. Tras esto, Szczęsny volvió al banquillo en la liga, y todos pensaban que regresaría a ser suplente. Pero el entrenador lo alineó contra el Benfica en la Champions League. En ese partido, volvió a equivocarse estrepitosamente, 2 veces. Primero, se comió un balón que dejó un gol servido a los portugueses. Luego, cometió un penal. A pesar de eso, el Barça ganó ese partido loco por 5-4. Szczęsny explicó que le costaba adaptarse a jugar con una defensa tan adelantada, algo poco común en Italia. Al principio, con esos errores, pensé, este tipo está loco. ¿Por qué ficharon a este tío? Está fuera de forma, es lento. Pero luego me cayó la boca. Días después, el entrenador lo puso como titular en la liga por primera vez, y aunque cometió un penal, tuvo suerte porque el VAR lo anuló. Desde entonces, Szczęsny ha sido titular en todos los partidos hasta ahora. Flick lo nombró públicamente como el portero titular del Barça, y creo que siempre lo tuvo claro, pero quiso darle tiempo para adaptarse. Su mejor partido hasta ahora fue en octavos de final contra el Benfica, donde hizo 8 paradas, un récord para un portero del Barça en la Champions League desde la temporada 2003 a 2004. Muchos dijeron que esa gran actuación se debió al humo de las bengalas de la grada del Benfica. Szczęsny es un tipo súper relajado, capaz de celebrar así una victoria épica contra el Atlético, incluso mostrando compasión por la afición rival. Szczęsny se ha ganado al vestuario del Barça y a los culés con su personalidad, y lo que parecía un fichaje temporal podría convertirse, quién sabe, en un portero clave para el Barcelona, tanto que el club está considerando renovarlo por una temporada más. Y no solo eso, muchos culés ya debaten quién debería ser el titular cuando Ter Stegen regrese. Algunos incluso prefieren al polaco por encima de Ter Stegen. No sé qué opinas tú, déjamelo en los comentarios. En resumen, Wojciech Szczęsny, un portero que apaga incendios en los partidos, pero los enciende fuera del campo.